Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, nos hemos reunido como cada semana para celebrar juntos el Día del Señor. Todos somos hijos de un único Padre. Por eso nos congregamos en una misma casa, alrededor de una misma mesa y unidos en una misma fe, participemos con esperanza de esta Eucaristía, para que fortalecidos con la palabra de Dios y con el cuerpo y la sangre de Cristo, podamos ser misericordiosos y vivir en comunión fraterna con todos los hermanos. Iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo 28 de septiembre, estamos agradeciendo a Dios siempre por el don de la vida y estamos ya caminando hacia nuestro encuentro de el Cristo que es Rey de nuestra vida. Hoy, el domingo 26º del tiempo ordinario. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos siempre pecadores, estando atento también a la palabra del Señor que hoy nos viene a través del profeta Amós y la carta, la primera que escribe San Pablo a Timoteo, y nuestro Evangelio, como siempre, el Evangelio de San Lucas. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón a Dios. Ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oración. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros, pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Ay de los que se sienten seguros en Sión, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Improvisan al son del arpa y como David inventan instrumentos musicales. Beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites.
pero no se afligen por la ruina de José. Por eso ahora irán al cautiverio al frente de los deportados, y se terminará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe, en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo mío, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso
Él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí que se arrepentirán. Entonces Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ¿se dan cuenta? Ni si resucita un muerto. La nañañe converticeno y lleva la naña enduceno. Y aquí te dice, ya tienen a Moisés y a los profetas. Si yo que voy a digo ya veré cómo a bebé de yarañe. Ñandego ya veré cómo hoy en día es tan fácil, todo el mundo tenemos celular. Cada uno le con mi celular o mi sofisticado vea o mi ya le pane conciencia entero con le a celular o mía. Hoy me voy a ir la inteligencia artificial o mía. Impresionante, mis queridos hermanos. Así es que ñandego a ver la yeyapoana es lo siguiente. Ñajendue y veñan de yarañe. Ñajendupe ñande yara y añade a través de quién, a través de Moisés y los profetas. Jamás vio a Moisés a los profetas. A Moisés y los profetas con ñande. Le hago peñande yara ñe oye cuacabe ñande se, ñande eru, ñande abuela, ñande abuelo, ñande familiar cuera, lleva ñande tía. Y tanto oía catequista, cuánto oí ñande oía lleva. Peñandero gapu, peñande. La ñañe moiro peñande ya en donde peñañe su ñañe pomoi. Ya y que peña ñane acame, ñane apuesto ña mañana hendú. Peñande yara y añande. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, te va comparando. Aquí hay dos figuras muy importantes. El rico, que en la tradición de la iglesia se le puso el nombre Epulón, porque Epulón quiere decir riqueza, en griego, Epulón. Y el otro Lázaro, ¿verdad? Lázaro, entonces el pobre, que uno banqueteaba y el otro estaba ahí bajo, dice su mesa, a la otra no llegue ya cuay, o pues un baese, ya guay entero, bebe, lleva, ojerey, sus propias heridas. Y él comía apenas las migajas que comía de la mesa del rico. Queridos amigos, aquí no es cuestión de ser rico o ser pobre, sino que es la actitud. A nivel de Israel, hace tal vez más a EPM hañan de hoy, a lleva que peñan de tu hañan mañana ya. El rico es aquel que se quiere autoabastecer, autosuficiente. Sheikwa ba hoy se na cote a ver, se ve va cote ta coare con shopping con ya veina lleva. Ya tocaru tojere yo con hace yagua fuera así varia hoy la se yagua fuera es importante verla boria huy. Bueno, y Lázaro dice que está ahí bajo la... Pero esta es una actitud, queridos amigos. No nos estamos refiriendo también y nunca lo quiera Dios, ¿verdad? Nunca lo quiera Dios, ¿verdad? Tener así, porque muchos van a decir, no, pues yo nunca le tuve a un pobre ahí sentado bajo mi mesa que comía las migajas de mi mesa. Y yo creo que no, ¿verdad? Y por eso digo, nunca lo quiera Dios, digo yo. Bueno. Pero, sin embargo, con nuestras actitudes, sí, lo tuviste, lo tenés y lo tendrás, si es que no existe una verdadera conversión, porque es tu actitud. Vos ves, yo que cuero ya ve semáforo fuera, me lleva. Niños sin escuela, niños sin padres. Entonces, jóvenes con toda la vitalidad de poder producir, de trabajar en serio, ¿verdad? Pero en la dignidad de los hijos de Dios. Están hoy ahí la no va a poseer más hoy ahí porque va hoy ahí no pagáis y así. O sea, hay una explotación. Toda es una problemática integral, Gina. Aquí no es una sola cosa, no es una sola cosa, ¿entienden?
sino que hay que hacer un ordenamiento integral de la vida de nuestra sociedad. Y para eso que se escribió el Evangelio, para eso se escribió la Biblia. Porque cuando te habla de un estilo aquí, la Biblia te habla, es un modelo, te dice la monarquía, pero la teología, teológicamente monarquía, no quiere decir, queridos hermanos, otra cosa que organización. Quiere decir que la ñande gran pecado que es organización. O sea, ñañe organiza de una manera amoral, sin moral, porque le ponemos a los que están al frente que son amorales, es decir, sin ese deseo de verdaderamente vivir hacia el bien, sino que ya pues y bahía, o sea, para enriquecerse, muy egoístas, y así sucesivamente, ¿entiendes? Entonces eso quiere decir el amoral, ya no le interesa nada. La shai pone ahí, mañana y la shapunu, lleva la shapunu, y pone ahí, entonces que a los otros le coma michico ave, que a los otros le lama el perro. Estas son las actitudes, ¿entendiste? O sea, el epulón es esa persona. Y el pobre es aquel que verdaderamente tiene esa actitud y bueno, que está ahí enllagado, pero ¿por qué? Y porque tampoco tiene las oportunidades de salir adelante. Bueno, opabe primera escenificación, acoanga ya sabe segunda escenificación, ¿ve? Porque ahora nos describen el cielo, ¿verdad? Allá, o Manomo, con idea, uno está con Abraham en el cielo, el otro está allá en el infierno y en el tormento. Esto quiere decir también consecuencias. El segundo elemento es la consecuencia de nuestras acciones. Porque aquí el pobre lo que está diciendo es el que padece. Padecer quiere decir que van a caer en rayo, pero a pesar de todo, sobrellevaste esa pobreza, ¿verdad? Entonces por eso dice que ahora está en el seno de Abraham. El otro, sin embargo, no. A pesar de que orecopando yesa pe hay nunca. Tira. Umeneko esa ona y meneko pues un baño ya pisara ya ve y me sabe veina, pero doye esa cuase. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿verdad? Bueno. Pero ahora dice, bueno, esa es la consecuencia de tus acciones, de tus actitudes. Ñandego la ñambaya la mundo, te la ñandego la yayapoponada la mundo, la iponajangua. Un país para que sea próspero depende de su gente, o sea, depende de nosotros. Ni piense que va a venir un rayo, no sé, un angelito va a venir aquí a cambiar nuestra historia. No, si no somos nosotros, nadie va a cambiar. Así es que, y después, queridos amigos, viene ya esta otra escena, la tercera, ¿verdad? En que decimos, Padre Abraham, sácame de aquí, de este tormento. Sácame de esta situación en que yo metí al país. Sácanos de esta situación de pobreza. O sea, de Yaicuabema, tanta deuda externa, sácanos de todo esto. Ella la ya pagada. Yaicuabema, ella la ya pagada, pues cada vez, acá ella pues la préstamo. A Peñañe Ufaná, construimos aquí esta casita, este gallinero, que esto, que aquello, ya construí, ya jupipa la uveña bendecipa, ya moinguepa en deuda externa, esta vende malamboriajuta, a esta moveña y mejina, y queridos hermanos, después nos ufanamos y vamos a decir, lo que hicimos nosotros ahora. Dendi ya pues va a ver porque pana de plata, ya cuando hay puru 8, eres güerú, ave. A plata ajeno de la no hicimos nada. Al contrario, nos endeudamos, nos metimos en un pozo mayor. Por eso hay que pensar, hay que tener un dedito de cerebro para ponerse al frente y entender la teología. Porque si no, no vamos a entender la palabra de Dios. Nunca vamos a entender la palabra de Dios si es que nosotros no nos damos cuenta que las consecuencias ahí están. Y entonces aquí, al final, tarde piñaste. González Paliza, en vida, querido hermano, en vida ellos, a ver, a Epulón, Abraham ellos, en vida, querido hermano, tuviste la oportunidad. Oñeme, Edwin, de ayuden a hacerse a Beinaerebe. Entonces, Padre, por favor, mandale ahí a Lázaro para que le diga a mis hermanos, usted de imagina, que podemos ir al frente, que podemos hacer algo por los demás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, mandale, por favor, porque si un muerto resucita, ahí sigue. Moisés dice, no, ahí le tiene a Abraham
le tiene a Moisés y a los profetas. No, pero si un muerto se va, oye, convertite. ¿Cómo termina el Evangelio, queridos amigos? Justamente diciendo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Así es que, queridos hermanos, ya llegué en este domingo, peñan de yarabe, topoco, yandereja, lleva, tañanemo, porque eso es lo que necesitamos para poder cambiar nuestra vida, para poder cambiar nuestra historia y para poder hacer cosas tan lindas, porque nosotros somos capaces. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, escucha nuestra súplica. Padre, escucha nuestra súplica. Por la Iglesia, en este año de la esperanza, para que sea signo vivo del amor de Cristo entre los hombres, acompañando con gestos concretos de cercanía y misericordia, especialmente a los más pobres y necesitados, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra súplica. Por nuestras autoridades, para que trabajen con honestidad y dedicación en favor del bien común, atendiendo con especial cuidado a los más desprotegidos y olvidados de la sociedad, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra súplica. Al culminar este mes de la Biblia, pidamos para que la palabra de Dios siga iluminando nuestro camino, fortalezca nuestra fe y nos impulse a vivir con mayor compromiso el Evangelio, anunciándolo con alegría y testimonio de vida, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra súplica. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra súplica. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértelos en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es justo y Dios. necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en las tribulaciones, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Aquí presente Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros